Bienvenidos, adictos a Sado. La última vez, nuestro vaga andante en forma humana borró a varios jefes, consiguió la primera baja mundial de un jefe platino, obtuvo un lobo rotísimo como montura, y además le pagaron por asesinarse a sí mismo en la vida real. Sí, lo sé. Es confuso. ¿Pero el episodio de hoy? Pónganse cómodos, agarren algo para picar, porque cuando Kai por fin se mueve, esta parte ya no tiene marcha atrás. Empecemos. Montado sobre el lobo caballero fantasma, Kai avanzó por las ruinas como lo hacen los depredadores en ciudades abandonadas, en silencio, alerta, ya esperando decepción. La piedra rota crujía bajo las garras del lobo, las estatuas se inclinaban como dioses olvidados, y por un breve instante todo pareció detenido en el tiempo, hasta que algo desagradable captó su atención. Su mirada se clavó en un grupo de jugadores reunidos no muy lejos de la estatua central. No estaban entrenando. No estaban discutiendo. Estaban golpeando a alguien. Kai redujo la velocidad, entrecerró los ojos, y entonces el mundo se inclinó cuando reconoció a la chica en el suelo. Yuna. Su hermana. Su cuerpo ya estaba cubierto de moretones, la ropa manchada de tierra, el cabello tironeado por manos que no tenían nada de familiares. Una de las mujeres dio un paso al frente con una sonrisa que ni siquiera intentaba ser amable y le cruzó la cara de un golpe tan fuerte que le giró la cabeza. La acusación llegó enseguida, afilada, ensayada, ruidosa. Yuna era tachada de puta, acusada de seducir al líder del gremio pese a ser nueva, como si la ambición fuera un pecado solo cuando alguien débil se atrevía a tenerla. Yuna lloraba. No a gritos, no de forma dramática, era ese sollozo roto de alguien que ya entendió que nadie piensa detenerse. La mujer se inclinó, con una voz empapada de falsa generosidad, llamándolo una advertencia. Que se mantuviera lejos del líder del gremio, o se asegurarían de que esa cara bonita no volviera a recuperarse. Y como para dejar el mensaje claro, los demás volvieron a sumarse. Patadas. Cachetadas. Palabras pensadas para herir más que los golpes. Desde el tejado, Kai observaba sin moverse. Observaba sin intervenir, como alguien releyendo un capítulo que ya conoce de memoria. Esta era la parte donde todos creen que el mundo está mirando, cuando en realidad, casi todos ya se dieron la vuelta. Curioso como historias así solo existen porque alguien se queda a presenciarlas. Y si tú sigues aquí, sigues mirando, entonces estás haciendo exactamente eso. Así que adelante. Dale like al episodio. Suscríbete si quieres ver hasta dónde llega esta espiral. Porque una vez que Kai se mueva, no habrá rebobinado. Volviendo a la historia. Esto no era nuevo para él. Las guerras internas de gremio ya eran prácticamente un género propio. En su vida pasada, este tipo de basura había perseguido a Yuna a todos lados, y cada vez él había intervenido. Limpiado el desastre. Arreglado las cosas. Suavizado todo para que ella pudiera fingir que el mundo no estaba diseñado para triturar a personas como ella. Pero esta vez, algo se sentía distinto. Recordó haberle dicho que disfrutara la vida por su cuenta. Que dejara de aferrarse. Que dejara de creer que alguien debía protegerla para siempre, y ahora ahí estaba, llorando en el suelo, suplicando que se detuvieran porque le dolía demasiado y pensaba que iba a morir. A ellas no les importaba. Incluso juraron que la matarían, riendo mientras la acusaban de seducir a incontables hombres, inventando pecados hasta sentirse justificadas. Kai se dio la vuelta. No porque no le importara, sino porque sabía exactamente a dónde llevaba esto. Dio al lobo hacia la estatua, deslizándose dentro de la base sombreada de la estructura. Bajo la enorme figura de piedra se ocultaba algo que la mayoría de los jugadores ni siquiera sabía que existía, una cámara secreta, uno de esos atajos del sistema temprano enterrados tan profundo en parches olvidados que solo los veteranos los conocían. Un círculo mágico se encendió frente a él. Teletransportación. Nunca gratis. El sistema le recordó el costo, como siempre. El primer salto consumiría 500 días de vida. El segundo, 1.000. El tercero, 2.000. Y seguiría duplicándose hasta que incluso los más valientes fingieran que la opción no existía.
Kai no dudó. Porque también sabía otra cosa: los pueblos iniciales no permanecían iniciales para siempre. Con el tiempo evolucionaban. Los monstruos débiles se convertían en jefes. Las zonas seguras sacaban colmillos. Y a veces, si eras lo bastante temprano, podías robar tesoros destinados a eras futuras enteras. Como la tablilla del dios antiguo. El sistema le preguntó si deseaba regresar a la tierra abandonada de los dioses. Pueblo Luna Oscura. Un nombre que Kai nunca había escuchado en su vida pasada. Eso por sí solo valía el precio. Confirmó el salto. 500 días desaparecieron como cambio suelto, y las ruinas se disolvieron a su alrededor. Pueblo Luna Oscura apareció bajo un cielo apagado, vivo de una forma que no esperaba. Ancianos llenaban las calles, charlando tranquilos, apoyados en bastones, riendo como si este no fuera el apocalipsis de hielo más hostil al que la humanidad se hubiera conectado. Kai se detuvo, genuinamente sorprendido. Este lugar no estaba en silencio. No estaba desesperado. Estaba funcionando. No muy lejos, notó a un grupo de jugadores ayudando a una anciana a ponerse de pie. Ella suspiró aliviada, agradeciéndoles por escoltarla de regreso a la zona segura. Ellos le recordaron, educadamente, que habían cumplido su promesa. Ahora era nivel 3. Durante el proceso, había ganado 72 días de vida. Ahora solo faltaba entregar la parte transferible. El ambiente se quebró. La expresión de la anciana se torció como si le hubieran insultado a toda su familia. Exigió saber por qué querían dinero si decían ser un gremio de caridad. Uno de los jugadores sonrió con paciencia, explicando que no pedían dinero. Nunca lo habían hecho. La vida soltada por los monstruos se compartía automáticamente en grupo, solo querían recuperar eso. Otro añadió que ese había sido el acuerdo desde el inicio. La anciana explotó. Dijo que jamás había aceptado algo así, los acusó de ser unos sinvergüenzas por exigirle pago a una mujer mayor, y empezó a gritar que estos jóvenes no tenían moral. Los jugadores intentaron calmarla, repitiendo la explicación con calma: sin grupo, no hay drops compartidos, no hay bonificación de experiencia. Ella gritó pidiendo ayuda. Acusó al gremio Río Menxia de acosarla. Fue entonces cuando Kai intervino. Literalmente. La tomó por detrás y la lanzó al suelo con tanta fuerza que incluso los jugadores se quedaron congelados, sin saber si se trataba de una nueva estafa. Antes de que alguien reaccionara, la daga de Kai ya estaba afuera. Sus ojos estaban vacíos, asesinos, sin interés en discutir. La ejecutó. Sin discurso. Sin advertencia. Solo una ejecución. Esferas de vida se dispersaron por el suelo. Kai se enderezó e informó con calma a los jugadores atónitos que su vida estaba ahí, podían tomar lo que les correspondía. El shock dio paso a la incredulidad, y luego al alivio. Los jugadores lo miraban como si hubiera salido directamente del sistema. Le dieron las gracias, celebrando los 72 días recuperados, preguntando qué experto los había ayudado. Kai lo descartó con un gesto. Un pequeño favor. Y se marchó. Dentro del pueblo, las restricciones de combate hacían todo incómodo, pero su mente ya estaba en otro lado, en el río Menxia. En sus orígenes, en cómo este supuesto gremio de caridad había empezado aquí, ayudando a ancianos gratis, ganando respaldo oficial, creciendo hasta convertirse en el gremio más grande de Huaxia. En un mundo así, ese tipo de gente importaba. Cayó la noche. En otra parte del bosque, dos magos se enfrentaban a un monstruo de lodo. Uno le pidió al otro, llamado Madre, que usara golpe de rayo. Ella obedeció, su bastón chisporroteó y el trueno descendió, partiendo a la criatura. Los espadachines se lanzaron, despedazando al monstruo mientras las esferas de vida estallaban en el aire. Se felicitaron, riendo, aliviados. Madre les recordó con calma que escuchar los tutoriales importaba. Que cualquiera podía matar monstruos pequeños si seguía instrucciones. Mientras avanzaban, el chico le preguntó a Yanyan si su amiga Yuna realmente se había unido al santuario del caballero. Había oído que las cuotas eran brutales. Yanyan asintió. Admitió que había invitado a Yuna a unirse al río Menxia.
Le dijo que era un gremio de caridad, lleno de gente como ellos, jugadores débiles ayudándose, guiados por veteranos. Pero Yuna se negó. Alguien comentó que Yuna ya era nivel 10, impulsada por el santuario del caballero, y que sus contratos ataban a los miembros por 3 años. Esclavos, básicamente. Aunque la criaran, solo era una herramienta. Yanyan suspiró. Yuna creía que era especial. Después de todo, tenía una clase oculta. Más fuerte que ellos. Fue entonces cuando cayeron las flechas. Invisibles. Instantáneas. El hombre colapsó, su HP borrado con una sola habilidad. Su cuerpo se convirtió en vida mientras Yanyan gritaba, era su padre. Su madre cayó a su lado, llorando. El arquero sonrió. Los hombres enmascarados se burlaron, diciendo que el río Menxia era basura, que ningún jugador fuerte cargaría con ancianos inútiles. Exigieron la vida. Él les dio 3 segundos. Madre obedeció. Yanyan no. Le dijo a su madre que pidiera ayuda mientras ella ganaba tiempo. El arquero ordenó acabar con ellos. Matar a la vieja. Mantener viva a la joven. Y entonces, un lobo destrozó a los atacantes. El caos explotó. Antes de que el arquero pudiera siquiera respirar, su cabeza ya no estaba. ¿Y por quién más? Por Sadou. Kai se quedó ahí, nuestro clásico granjero de aura, mientras el arquero susurraba su nombre con el último aliento. El lobo devoró al resto. Y el bosque quedó en silencio. De vuelta en el pueblo, el arquero y sus subordinados reaparecieron en un destello, vivos otra vez, furiosos, con el ego intacto pese a haberse convertido en un anuncio público. El rostro del arquero se torció al revisar su estado, y por un segundo parecía un hombre mirando su cuenta bancaria después de un fin de semana en Las Vegas. Porque algo estaba mal. No era un morí y perdí un poco. ¿Era más bien un dónde se fue toda mi vida? Sus hombres lo rodearon, hablando todos a la vez, entrando en pánico como gente que acaba de descubrir que las reglas sí aplican. Intentaron culpar al Estado de asesino, a las penalizaciones, a cualquier cosa menos a la verdad. Alguien los había drenado tan brutalmente que su vida no solo se redujo, fue borrada. ¿Y lo peor? La cantidad que había caído. Transferible. Visible. Ahí afuera, como una montaña de monedas de oro esperando a que alguien tuviera el valor de acercarse. Estaban en shock. No podían procesarlo. Si esto seguía pasando, no solo estaban perdiendo el juego. Iban a morir. Así que su brillante plan, porque los criminales nunca destacan por creatividad, fue correr fuera de la zona segura, lanzarse de nuevo al bosque y farmear monstruos como empleados desesperados tratando de pagar el alquiler antes del desalojo. Corrieron. Y el sistema, el universo, o el administrador cósmico que manejara esta historia, decidió que era noche de comedia. Una energía extraña se reunió a su alrededor a mitad de la carrera. Luego, una espada de energía pura cayó como un veredicto. En cuanto tocó el suelo, sus cuerpos se bloquearon. Músculos rígidos. Pies clavados. Incluso respirar se sentía prestado. Y de repente ya no eran cazadores. Eran sospechosos. 2 sacerdotes se acercaron, tranquilos, profesionales, con esa calma que solo viene de tener permiso para arruinarte el día. Uno sostenía un libro de habilidades como una placa, y habló con ese tono oficial que dice, hoy no eres el protagonista. Se presentaron como cazadores oficiales. Según la ley, el arquero y sus hombres quedaban arrestados. Pero luego vino la parte que le hundió el estómago al arquero más que cualquier humillación, el sacerdote exigió su información del mundo real. Uno de sus subordinados se estremeció, intentó hablar, no pudo. La mirada del segundo sacerdote fue aún más fría. Dejó claro que si resistían siquiera un poco, no los derrotaría. Acabaría con su vida. No los vencería. Los terminaría. Mientras tanto, en el bosque, algo poéticamente cruel comenzaba a ocurrir alrededor del cadáver del arquero, flores brotaban del lugar donde había caído, como si el mundo se burlara de él con un arreglo funerario.
Yanyan respiraba agitadamente, las manos temblando, los ojos abiertos por el horror tardío de darse cuenta de lo cerca que estuvo de convertirse en entretenimiento ajeno. Luego llegó el alivio. Se volvió hacia Kai con una expresión mitad gratitud, mitad incredulidad, y le agradeció con una sinceridad que no necesitaba discursos. Ella lo sabía. Su madre lo sabía. Sin él, habrían estado perdidas. Kai ni siquiera se detuvo a disfrutarlo. Miró al suelo, distraído, como si su gratitud hubiera tocado algo en su mente que no quería enfrentar. Porque Yanyan había resistido, había tenido miedo, pero no se quebró. Protegió a su madre. Intentó luchar cuando importaba. Ese tipo de carácter no era común en este maldito juego donde la mayoría vendería a su familia por 5 días extra y una manta tibia. Y Yanyan era bondadosa. Valiente. Completamente distinta a Yuna. Kai no entendía cómo ellas dos habían sido mejores amigas. Eran como dos resultados distintos del mismo desastre, una eligiendo dignidad, la otra ilusión. Pero al menos, el destino había hecho una cosa misericordiosa. Habían tomado caminos separados. Kai desapareció, no con dramatismo, no con una despedida épica, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera existido, dejando solo consecuencias y silencio. Yanyan parpadeó, confundida, mirando el espacio donde él había estado. Su madre miró alrededor, como esperando que reapareciera para explicarlo todo como un adulto supervisando niños. Pero no había nada. Solo el después. Yanyan recogió la esfera de vida del suelo, y la confusión volvió a golpearla, porque la esfera pesaba más de lo que debía. El cuerpo de su padre había desaparecido. Su vida había desaparecido. Y ahora sostenía una esfera, preguntándose si le pertenecía, preguntándose si eso era lo último de él que el sistema le permitiría tocar. La voz de su madre tembló al hacer la pregunta que no tenía respuesta. ¿Cómo Sadou desapareció así? Yanyan tragó saliva, mirando los árboles oscuros. Dijo que no lo sabía. Lo único que sabía era que Sadou era el número 1 del mundo por una razón. Pero no pensó que fuera una persona de buen corazón. En otra parte del bosque, otro grupo de jugadores esperaba, inquietos, con los nervios tensándose a cada minuto. Revisaban la hora como gente esperando que un médico los llamara. La capitana Eva les había dicho que Sadou llegaría pronto. Unos minutos, dijo. Había pasado casi media hora. Así que empezaron a dudar. A susurrar. Uno preguntó si Sadou realmente podía vencer a los jefes de adentro. Otro se burló, diciendo que era imposible, esos jefes revivían infinitamente. Aceptar esa misión sonaba a suicidio con pasos extra. Y mientras hablaban, Sadou pasó caminando entre ellos. Invisible. Silencioso. Ni cuenta se dieron. Kai se alejó, la mente afilada, concentrada en lo importante, la tablilla del dios antiguo. Sabía que su valor no era solo mejor equipo. Era caos en forma de piedra. Añadía un efecto positivo y uno negativo al equipo, y con suerte, suerte real, asquerosa, podía incluso deformar rasgos de clase. Había visto locuras con estas tablillas. Un jugador de alto rango en su vida pasada había usado 7 para aplastar a un jefe legendario como si fuera un mosquito. Estos jefes de tablilla no eran normales. No solo te golpeaban. Te engañaban, a veces eran invisibles, con sigilo tan alto que morías sin ver que te mató, solo una pantalla negra y una lección de vida. Otras veces, el jefe ni siquiera era el jefe. Era un títere invocado, reapareciendo sin fin, mientras el verdadero controlador se escondía cerca como un cobarde con complejo de Dios. La información oficial decía que matar uno activaba resurrección y acumulación de berserk cada vez. La pregunta era simple. ¿Y si los mataba a todos al mismo tiempo? ¿El sistema lo trataría como un bucle normal, o forzaría la evolución del encuentro? Kai decidió probarlo. Equipó el colgante del devoto y convocó a un seguidor devoto, enviándolo como peón sacrificial directo al peligro. El seguidor impactó a los jefes y arrancó más de 1400 puntos de HP a uno. Al instante, la furia encendió los ojos del jefe. Giró.
Y el seguidor explotó. Desapareció. Los jefes ni reaccionaron como si importara. Sin pánico. Solo indiferencia fría, como borrar un correo basura. La mirada de Kai se afiló. Nivel 10. Todos. Sin reflejo de daño. Sin trampa oculta, todavía. Sus estadísticas eran solo el doble de jefes dorados normales. Eso significaba algo. Significaba que eran cebo. Así que dejó de jugar limpio. Liberó anillo cortante de Shadow, energía roja extendiéndose como sangre derramada en cámara lenta. Luego siguieron los dardos venenosos, clavándose en gargantas y puntos débiles con crueldad quirúrgica. Los cuerpos de los jefes comenzaron a desaparecer uno tras otro. Y no hubo botín. Nada. Kai frunció el ceño, esa tensión que dice, claro. Por supuesto que harían esto. Entonces la verdad se reveló. Los jefes no murieron. Se fusionaron. Sus formas se arrastraron juntas como arcilla húmeda, retorciéndose, creciendo, convirtiéndose en algo más, algo enorme, más poderoso, un solo monstruo cocido con todo lo que había masacrado. Cargó. Kai esquivó por instinto, el ataque cortando el aire como una bola de demolición. Y entonces lo vio. Símbolos grabados en su cuerpo. Escritura del dios antiguo. La mente de Kai entró en ese modo raro donde cada lección sufrida de repente sirve. Descifró los símbolos palabra por palabra. Desastre, cielo, antiguo, tuo, bu, Dios, ver, y los reordenó hasta que el significado encajó. Utos, el dios antiguo de la calamidad. El pulso de Kai se estabilizó, pero sus pensamientos corrían. No conocía las mecánicas. No conocía el truco. Y en estas peleas, adivinar mal no enseñaba nada, solo humillaba. Así que hizo lo que sabía hacer. Trató al jefe como un rompecabezas. Atacó el símbolo de la pierna. Luego el brazo. Luego el pecho. En orden, como recitar una frase con la hoja. El veneno se filtró del cuerpo de Utos, no como sangre, sino como corrupción escapando de un recipiente roto. El dios rugió, el valle tembló, y su cuerpo colosal comenzó a desmoronarse, cayendo al agua. Kai se tensó de inmediato. Porque en este mundo, cuando algo parece una victoria, normalmente es solo el tutorial de la siguiente pesadilla. Entonces ocurrió. Ataúdes emergieron. Uno tras otro, saliendo del agua como muertos presentando quejas. Utos flotó, reformándose, mutando, su cuerpo convirtiéndose en una fábrica de monstruos. Varias criaturas se arrancaron de él, rugiendo en la noche, cada una ligada a las inscripciones grabadas en los ataúdes. Los ojos de Kai se estrecharon. Así que eso era. Debía matar a cada monstruo cerca de su ataúd correspondiente. Un ritual. Una fase final, y ahí, brillando entre el caos, la vio. La tablilla del dios antiguo. Lo suficientemente cerca como para saborearla. Lo suficientemente cerca como para morir por ella. Los monstruos cargaron. Kai se mantuvo firme, la mirada endureciéndose, la determinación brillando como acero bajo la luz de la luna. Afuera, los cuervos empezaron a dar vueltas sobre el valle, reuniéndose como si olieran un banquete. Los jugadores cercanos también lo sintieron, el temblor, el movimiento, el miedo vibrando por el terreno. Se acercaron, curiosos, nerviosos, susurrando que el jefe podía estar entrando en Berserk. Un mago exigió saber dónde estaba Shadow, insistiendo en que no había forma de que pudiera vencer esto. Otro estuvo de acuerdo, probablemente ni siquiera aparecería. Pero cuando llegaron, el valle estaba vacío. Sin Shadow. Sin jefe. Solo tierra agrietada y silencio. Caminaron de un lado a otro, atónitos, mirando el suelo como si el terremoto se hubiera tragado la pelea completa. La voz de la capitana Eva sonó, afilada y autoritaria, ordenándoles retirarse. Shadow ya se había encargado. El grupo se congeló. La incredulidad les recorrió la espalda como agua helada. Los ataúdes estaban vacíos. Las cadenas estaban rotas. Los 7 jefes que tanto temían, desaparecidos.
Y todo había ocurrido en menos de 10 minutos, sin que siquiera vieran llegar a Sado. Habían dudado de su líder. Ahora entendían por qué ella ni se molestaba en discutir con ellos. Mientras tanto, bajo la luz de la luna, Kai caminaba solo con la tablilla en la mano, tranquilo como un hombre saliendo de una tienda con el último artículo del estante. Casi parecía satisfecho. Porque el botín no había estado nada mal. Ahora era nivel 14. Los 7 jefes y mano codiciosa le habían dado 294 puntos de evolución. Y la tablilla, esto era el tipo de cosa capaz de arruinar naciones enteras cuando las autoridades se dieran cuenta de lo que habían dejado escapar. No la descifrarían en menos de un mes. ¿Y para entonces? Las pérdidas serían catastróficas. Kai gastó 210 puntos de evolución, quedándose con 115. Entonces su habilidad evolucionó. Shadow Flash Slash, de épico a legendario. Y no fue una mejora menor. Alcance de parpadeo a 40 metros. Duración de sigilo a 15 segundos. Enfriamiento reducido a 8.8 segundos. Ahora 9 tajos, mayor radio, y cada golpe añade 700 de poder de ataque. Pero el nuevo efecto era el tipo de mejora que hace que la gente empiece a escribir cartas de disculpa con anticipación. Cada tajo le otorgaba un escudo igual al 100% de su HP máximo. Acumulable hasta 9 veces. Duraba 60 segundos. La confianza de Kai se afiló hasta volverse algo peligroso, porque si los 9 tajos conectaban, su HP efectivo se volvía 10 veces mayor. Su margen de error no solo aumentó. Explotó. Se volvió invisible otra vez, moviéndose en la noche, ya calculando el ritmo. 5 horas más y llegaría a nivel 15. Entonces sería momento de dirigirse hacia la ciudad mágica. Horas después, regresó a las ruinas, y las mujeres seguían golpeando a Yuna. Todavía. Como si lo hubieran convertido en pasatiempo nocturno, como tejer, solo que en vez de suéteres, estaban fabricando trauma. La expresión de Kai parpadeó con sorpresa genuina. Estas mujeres no eran solo mezquinas. Eran implacables. Una mujer de cabello blanco estiró los brazos, quejándose de la espalda y la cintura, agotada como si hubiera estado haciendo trabajo pesado. Su amiga se sacudió la mano, furiosa, quejándose de que se le había hinchado de tanto golpear, diciendo que sentía como si las manos literalmente le estuvieran echando humo. Le escupieron a Yuna. Declararon que por hoy era suficiente. Que esto debía servir como lección. Yuna, golpeada y sangrando, se obligó a ponerse de pie y lloró, temblando de rabia y humillación. Y la primera persona a la que culpó no fueron las mujeres que la golpearon. Por supuesto que no. Culpó a Kai. Porque en el mundo de Yuna, las consecuencias siempre son culpa de otra persona. En serio, ¿qué tan estúpida puede ser alguien? En fin. Ella despotricó diciendo que le había dicho que cortara lazos y él de verdad lo había hecho, ignorando por completo que cortar lazos normalmente significa pelea por mí más fuerte, al menos en su traducción retorcida. Se apoyó en su bastón mágico para levantarse, aferrándose a lo único de lo que podía presumir. Su contrato. Santuario del Caballero. 3 años de protección, a cambio del 50% de su vida. Se repetía que valía la pena. Crecería más rápido que Yanian y los demás. Se volvería fuerte. Haría que todos los que la miraron por encima del hombro se arrepintieran. Juró que ni Kai ni esas mujeres locas escaparían. Entonces lanzó curación sagrada para restaurar su salud. Y el hechizo no la curó a ella. Curó a Kai. Porque él estaba invisible. Ahí mismo. Lo suficientemente cerca como para robarle la curación, como si el universo hubiera decidido burlarse de ella. Yuna cayó de rodillas, mirando sus manos con confusión, convencida de que había fallado el hechizo otra vez. Miró alrededor, desconcertada, preguntándose a dónde se había ido la curación. Waka seguía ahí sin ser visto, recibiendo su pequeño milagro desesperado como un impuesto silencioso. Al mismo tiempo, en las ruinas de la ciudad mágica, se desarrollaba otra escena, lugar distinto, la misma podredumbre humana. Un grupo peleaba contra un jefe de roca,
Su tanque bloqueaba con un escudo mientras el equipo le desgastaba el HP. Escondidos cerca, 3 jugadores observaban como buitres esperando el último aliento. Sisi estaba entre ellos. Miraba con aburrimiento y desprecio, llamando débiles a los hombres de Daxia, burlándose de que habían enviado a 18 personas para pelear contra un solo jefe y aún así se veían aterrados. Uno de sus compañeros le guiñó un ojo y le dijo que se calmara, estaban trabajando duro para su beneficio, así que deberían agradecerles. Sisi le lanzó un beso, riéndose, diciendo que él era educado, pero los cerdos de Daxia tenían tan poco daño que tardaban una eternidad en matar siquiera a un miserable jefe de nivel dorado. El HP del jefe cayó por debajo de la mitad. El mago del grupo animó a todos, pidiéndoles empujar por el golpe final. Y entonces, una lanza atravesó directo al mago. Muerte instantánea. Su cuerpo se convirtió en esferas de vida antes de siquiera entender que el aire mismo lo había traicionado. El subordinado de Sisi sonrió dulcemente y le agradeció por su duro trabajo y por las ofrendas de los débiles. El grupo entró en pánico, reconociéndolos. La banda de picas. Ladrones. Mujeres de Daxia y extranjeros trabajando juntos como una alianza de pesadilla, guiando a los forasteros para masacrar a su propia gente. Los jugadores no podían entender cómo alguien podía volverse tan monstruoso. Pero entender no importaba. Cargaron. Su líder gritó que atacaran todos juntos, eran pocos. Sisi prometió masacrar a cada cerdo de Daxia, les dijo que se prepararan para morir, y su subordinado blandió martillos dobles, activando temblor atronante. El suelo se sacudió, atrapando a los jugadores en su lugar como insectos clavados a una tabla. Entonces Sisi se movió. Brillaron las dagas. Trueno en forma humana. En un parpadeo, los jugadores murieron. Se burló de ellos mientras caían, llamándolos inútiles, saboreando su impotencia como si fuera vino fino. E incluso cuando admitió que las autoridades ya habían reportado su información, no le importó. Para ella, Daxia era un basurero lleno de mugre de todos modos. Su amiga explicó con calma cuál era la verdadera ventaja. Tenían respaldo de capital. Los jugadores comunes no podían competir con eso. Mientras los cuerpos se volvían esferas de vida, Sisi decidió que era hora de dejar Daxia, irse a Norteamérica y construir algo más grande. Un gremio, dedicado a cazar a la gente de Daxia como deporte. A sus hombres les gustó la idea. Otro preguntó cómo lo llamarían. Sisi levantó su daga como si fuera una corona y decidió el nombre, Alice. Y así de simple. Declaró el día terminado. Hora de desconectarse. Hora de fiesta. Hora de celebrar el nacimiento de un gremio que ni siquiera fingía tener moral, y eso era lo más aterrador de todo. Kai volvió a entrar a la historia como una hoja regresando a su funda, silencioso, inevitable, y de algún modo ya por delante de los planes de todos. La capitana Eva lo vio primero. No corrió hacia él, no se puso a presumir, no hizo esa sonrisa nerviosa de por favor no me apuñales que la mayoría reservaba para Sado. No, ella saludó como si fueran viejos amigos quedando para un café, y con esa misma confianza dulce, propuso que discutieran el precio juntos, porque al parecer ya habían llegado. Kai hizo la única pregunta que importaba. ¿Cuánto? Eva respondió rápido, 1500. A Kai ni se le movieron los ojos. Muy poco. Y Eva, porque era lo bastante inteligente como para saber que una mentira no sobreviviría ni 5 segundos frente a alguien así, lo admitió de inmediato. Dijo que sabía que 1500 era muy poco, así que había peleado con todo, presionó al alto mando, y logró subirlo a 2000. Kai aceptó, porque 2000 no era caridad, pero al menos era un intento respetable de comprar un milagro. El lugar del intercambio era la estatua en el centro de las ruinas. Por supuesto. Todo lo que importa en este mundo siempre termina bajo una estatua, dentro de una ruina, o detrás de una puerta que te cobra años de vida como si fuera una suscripción. Un rato después, Kai llegó a la estatua y encontró a Eva esperando con un montón de caballeros alrededor, como una bóveda bancaria con patas. Ella se sonrojó, sí, de verdad se sonrojó, y sonrió como si estuviera orgullosa de lo en serio que el ejército se estaba tomando este intercambio. Explicó,
casi con vergüenza, que ahora mismo tenía demasiada vida encima, y el alto mando no se sentía seguro, así que habían organizado una escolta. Los ojos de Kai se afilaron. Sabía exactamente qué era esto. No protección. Seguro. Porque las autoridades aún no entendían lo que él realmente era. Habían visto uno o dos de sus movimientos, como turistas mirando fuegos artificiales, y de algún modo creyeron entender el arma completa. Kai entregó la llave. El sistema sonó, frío y oficial, anunciando la transacción como si fuera una compra normal en un mercado cualquiera. Exitosa. Perdió la llave del escondite de santuario de la iglesia. Y ganó 2000 años de vida transferible. 2000. Un número tan obsceno que sonaba a mito. Hasta que recuerdas que este juego convirtió el tiempo en moneda, y Shadow acababa de cobrar como alguien que sabía que la bolsa estaba a punto de colapsar. Se dio la vuelta para irse. Eva se despidió. Los caballeros a su alrededor se veían confundidos, porque para ellos, pagar 2000 años por un escondite sonaba como la clase de decisión que tomas justo antes de que alguien te audite el cerebro. Eva los corrigió rápido. No entendían. Ese escondite podía albergar cientos, quizá miles. Una fortaleza en un mundo donde los lugares seguros eran más raros que los líderes de gremio honestos. Y nadie excepto Shadow sería lo bastante generoso como para soltar algo así. Y mientras Kai se alejaba, la verdad real se asentó. El timín de Eva era perfecto. Esa vida no era solo pago, era combustible. Significaba que podría sincronizar su poder por completo antes de ir a la ciudad mágica, donde la siguiente etapa de esta historia ya estaba esperando con los dientes afuera. Kai no desperdició ni un segundo. Invirtió la vida transferible de inmediato, como un hombre comprando antes de que saquee en la tienda. Consumió 71.2 años y llegó a nivel 15. Luego compró habilidades reales, de las que hacen que tus enemigos empiecen a rezar aunque no crean. Mítico nivel 1, liberación bendita por 161.7 años. Legendario nivel 1, instinto de asesino por 71.12 años. Épicos nivel 1, anillo cortante de Shadow, ocultamiento silencioso y hora más oscura por 36.35, 23.71 y 34.65 años. Y luego gastó 113.89 años en un objeto llamado campana de montura. Todo excepto el equipo, habilidades y nivel, quedó completamente sincronizado. Lo que significa que su fuerza en el mundo real era casi la misma que su fuerza dentro del juego. Y esa es la clase de frase que debería venir con advertencia de seguridad pública y una sirena. El sistema lo golpeó con otra alerta. Hambre, 90%. Claro. Porque el universo ama el balance. Puedes volverte una leyenda caminante, pero si olvidas comer, tu cuerpo igual va a gritar como un Tamagotchi abandonado. Kai decidió desconectarse. Y la realidad lo recibió como un puñetazo. Despertó en una jaula en el Hotel Oilun. No era metáfora. No era atrapado por las circunstancias. Una jaula real. Los hombres notaron que estaba despierto y de inmediato sacaron sus armas, gritándole que entregara su vida o terminara como todos los demás del motel, muerto, robado, olvidado. Uno se rió de lo genial que era el apocalipsis, porque ahora podía matar a quien quisiera. Y se notaba que se sentía poderoso al decirlo. Como una rata que encontró una corona y creyó que eso la volvía un león. Kai los miró con esa mirada penetrante, la clase de mirada que no amenaza en voz alta, porque no lo necesita. Un hombre le gritó que se apurara. Otro le rogó a su jefe que lo dejara despedazar a Kai. El matón combate decidió que Kai estaba tan asustado que se había quedado paralizado, y pensó que sería más fácil simplemente matarlo. Y entonces, una energía extraña se extendió por el aire. Kai usó anillo cortante de Shadow. El hotel empezó a colapsar en pedazos. No se agrietaron las paredes. El tipo de colapso que hace que la física presente una queja formal. Piedra, madera, metal, todo a su alrededor se hizo trizas bajo la presión de esa aura roja y violenta, como si el edificio hubiera sido de cartón desde el principio. Kai salió como si acabara de abrir una bolsa de papas.
Agarró un paquete de fideos instantáneos. Porque mientras más poder arrastraba al mundo real, más energía necesitaba su cuerpo. A su nivel actual, la comida normal ya no bastaba. Es una mejora tan absurda, te vuelves demasiado fuerte para las calorías normales. Así que se comió los fideos con calma, como un hombre reabasteciendo una máquina de guerra, ya pensando en lo que seguía. Porque después de encargarse de Sisi y su gremio, Alice necesitaría encontrar una forma de obtener el libro del don divino. Ya no estaba jugando nada. Estaba construyendo hacia algo más grande. Kai montó su lobo y se fue. Sabía que Sisi era astuta, más difícil de rastrear que Félix. Félix era el tipo de enemigo que ama la atención. Sisi era el tipo que ama el control. Pero Kai tenía carnada. La misión que había aceptado antes, matar a Kai, podía convertir su propio contrato de muerte en un anzuelo y atraerla. Con hambre, se dirigió hacia la ciudad mágica, planeando encontrar algo para comer en el camino, y planeando encontrarla mucho antes de que ella entendiera que ya estaba siendo cazada. Porque mientras Kai viajaba por ruinas y aire nocturno como una sombra con dolor de estómago, Sisi estaba viviendo su mejor vida de villana. En la ciudad mágica, hizo una gran fiesta, riéndose como si no acabara de fundar un gremio dedicado a masacrar gente como hobby. Les decía a sus hombres que la sensación de quedarse dormida y entrar al juego después de una batalla épica y emocionante era increíble. Sus hombres la elogiaban como si fuera una reina. Decían que sus habilidades no tenían comparación. Entonces un subordinado le mandó una noticia. Sadou había enviado un mensaje. Kai ya estaba muerto. Sadou quería reunirse en la ciudad mágica, en el mundo real. Traería la cabeza de Kai, y cobraría el pago final. Ahora, Sisi era malvada, pero no era estúpida. Reunirse con Sadou en la vida real era arriesgado. Demasiado arriesgado. Dijo que no era necesario y pidió una foto en su lugar. Su subordinado explicó que Sadou no usaba teléfono porque temía que las autoridades lo rastrearan. Eso la hizo sonreír. Porque ella también odiaba a las autoridades. Y últimamente, la represión se había puesto peor. Si lograban atraer a Sadou a Alice, entonces los cerdos de Daxia ya no serían una amenaza, así que decidió montar una prueba. Una pequeña obra para ver de qué lado estaba Sadou realmente. Primero, lo vería en el juego. Le envió coordenadas. Luego fue a las ruinas y llamó a Tian, suave y cariñosa, como si estuviera invocando a un amante en lugar de a un asesino. Usó apodos, preguntó si estaba ahí, dijo que lo extrañaba, y luego metió la petición. Necesitaba su ayuda con algo. Y en algún lugar cercano, Kai estaba sentado meditando con su lobo, quieto como el buen chico que es, usando ocultamiento silencioso, la habilidad que permite sigilo permanente mientras no te muevas. Recibió la invitación. Y sonrió por dentro, porque claro que ella quería reunirse primero en el juego. Lista. Cautelosa. Tal como se espera de Sisi. Esas coordenadas, Academia Espectro, no estaban lejos de él. Así que se conectó, decidió entrar en su pequeña actuación y ver qué tan filosas eran de verdad sus garras. Horas después, llegó a la Academia Espectro en las ruinas de la ciudad mágica. Aún invisible, desmontó. Y justo a tiempo, comenzó la obra de Sisi. Agentes del gobierno aparecieron frente a ella, anunciando que las autoridades habían localizado a su banda de picas, la identificaron como as de picas y le ordenaron rendirse de inmediato o enfrentar acción militar. Sisi sonrió como si disfrutara el reflector. Le dijo a Tian Xinjiang que regresara y entregara un mensaje a Daxia, recuerden esto bien. Ya no eran la banda de picas. Ahora eran el gremio Alice. Y luego hizo todo lo posible por volver el momento tan vulgar y provocador como pudiera, mostrando su cuerpo como si el apocalipsis fuera un club nocturno para adultos, declarando que Alice se especializaba en matar a los hombres de Daxia. Tian Xinjiang, el líder de las fuerzas del gobierno, y sus hombres se sonrojaron. Furiosos, la maldijeron, prometieron hacer justicia, la llamaron descarada. Y ella se metió más en el papel, emocionada, retándolos a enfrentarla, provocándolos con que si se desempeñaban lo bastante bien en este show, quizá los recompensaría después.
No estábamos exagerando antes, chicos, de verdad es una psicópata. Kai observaba desde la invisibilidad, en silencio, analizando. Tian Xinjian apretó el puño, jurando que la arrestaría. Kai lo recordó. Chua Onan. Nombre clave Tian Xinjian. Un informante conocido. Un hombre que alimentó información a Alice y solo murió en el 7º año del juego después de ser descubierto. Así que verlo aquí, conspirando tan temprano, era interesante. Lo que significaba que Kai entendió la trampa al instante. Esto no era solo arrestar a Sisi. Era una prueba para Sadou. Si Kai intervenía para ayudarla, se marcaría como enemigo de las autoridades. Si no lo hacía, Sisi jamás se reuniría con él en el mundo real. Asumiría que no era lo bastante leal, o peor, que era carnada. Así que Kai eligió. Saltó. Descendiendo del cielo como la respuesta a una pregunta que nadie quería hacer. Liberó anillo cortante de Sadou. El aura roja se extendió sobre Tian Xinjian y sus hombres, drenándoles el HP como si el aire mismo se hubiera vuelto depredador. El sistema confirmó las muertes. Tian Xinjian y sus hombres cayeron, sus cadáveres convirtiéndose en vida. Sisi y los suyos se congelaron, confundidos, no porque no entendieran lo que pasó, sino porque pasó demasiado limpio. Demasiado rápido. Demasiado definitivo. Y entonces Kai apareció frente a ellos. Se presentó con calma. Sadou. Y ahí se corta este episodio. Kai por fin sale de las sombras, no para salvar el mundo, no para explicarse, sino para dejarle una verdad muy simple a todos en esas ruinas: el juego no es justo. Las autoridades no tienen el control. Y Alice acaba de estrechar la mano del monstruo equivocado. Sisi creyó que esto era una prueba. Una actuación. Un chequeo de lealtad. Lo que todavía no entiende es que Sadou ya aprobó, y ella acaba de fallar de manera espectacular. ¿Por qué en el próximo episodio? Esto deja de ser una cacería, y se convierte en una negociación donde solo un lado conoce el precio de la traición. Así que si disfrutaste el caos de hoy, haz lo que el sistema exige, dale like como Sadou golpea contratos, instantáneo, limpio, y sin remordimiento. Y suscríbete, porque perderte el próximo episodio no es un error, es pérdida de vida. Muy bien, adictos a Sadou. La próxima vez seguimos justo desde aquí. Cuando Alas aprenda lo que realmente significa invitar a la muerte a la mesa.